Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Soraya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, siéntate, Javier, porque tenemos que hablar de un tema importante como es la psicosis. Algo que, bueno, para mí era desconocido, ¿no? Había escuchado hablar un poco, sobre todo a través de películas, de personajes ficticios, pero no tiene nada que ver con la ficción, es una enfermedad real, la psicosis. Sí, es un trastorno mental. Ahí ya estamos empezando a hablar de lo que es un proceso. ¿Sí? En psicopatología distinguimos lo que son los desarrollos, que son formas de personalidad, formas de entender y de adaptarte a la realidad más o menos adecuada, que se van formando a lo largo del tiempo. Las psicosis, porque no solo hay un tipo de psicosis, hay varios tipos, es un proceso, es un corte totalmente seco a la biografía, que hasta ahora se podría decir que había sido normalizada dentro de unos límites y muy entre comillas, esa vida normalizada. Es algo que corta la forma habitual tanto de comportarse como de entender la realidad. Es una interpretación de la realidad totalmente errónea, totalmente fuera de lugar, que tiene unos efectos invalidantes, porque eso, en definitiva, la psicosis te invalida para mantener contactos sociales, familiares y, por supuesto, laborales. Es un trastorno mental, pues, que requiere atención psiquiátrica y psicológica. O sea que por un lado tenemos trastorno de la personalidad y por otro que, bueno, pues tergiversamos un poco la realidad, ¿no? Sí, no solo un poco. Bastante. Porque las psicosis avanzan mediante brotes, que es lo que tenemos que conseguir, que el tiempo que haya de brote a brote sea el mayor posible, ¿no? Y hay en muchas ocasiones hoy, con las nuevas generaciones de antipsicóticos, la verdad es que se está obteniendo una respuesta bastante buena. La psicosis es que hay psicosis, por ejemplo, que cursan con alteraciones sensoriales, como son las alucinaciones, ve cosas que no existen, piensa que las cosas se producen de una manera totalmente errónea, que nada tienen que ver con lo que es la realidad normalizada, tiene pensamientos ilógicos que no consigues entender, que están fuera de toda argumentación lógica. Y eso poco a poco pues va rompiendo todos los lazos afectivos que el paciente tiene. En este sentido, la atención a la familia es muy importante para que asuma, para que sepa interpretar y para que dé apoyo al paciente, que lógicamente lo necesita y mucho. Hablabas de distintos tipos de psicosis, ¿no? Si te parece, pues los enumeramos y comentamos un poquito pues sus características. Sí, está el trastorno psicótico delirante. ¿Sí? Los delirios es la argumentación lógica, bueno, aparentemente lógica, que el paciente utiliza para explicarte lo que está viviendo o lo que está pensando. Si piensa, por ejemplo, que hay una conspiración política contra él, pues él lo que intenta es explicártelo de forma que eso dé sentido a lo que él está pensando. Eso es un delirio. Son argumentaciones que no se ajustan a la realidad, ni del paciente ni de una realidad lógica, ¿no? En este sentido puede cursar con alucinaciones, pero es raro, se focaliza en que los delirios son muy sistematizados, son muy resistentes a la argumentación lógica. Luego están los trastornos psicóticos esquizofrénicos. Hay esquizofrenias, por ejemplo, la esquizofrenia simple, la esquizofrenia adolescente, la esquizofrenia hebefrénica y algunas esquizofrenias que cursan sin alucinaciones, otras con alucinaciones gustativas, sensitivas, visuales e incluso olfativas. Huelen cosas que no existen, sienten olores, huelen olores que no existen. Es un proceso muy angustiante, porque al principio, en el primer brote o en los primeros brotes, tú eres consciente de que algo te está pasando.
Es como si otra persona estuviera en ti. No es un desdoblamiento de la personalidad. Eso es otra cosa distinta. Sino que vas dejando de ser tú, vas perdiendo el control. Eso es un proceso, se llama proceso de despersonalización, que lo que hace es que te saca de la realidad que habitualmente tienes. O sea, que son problemas bastante graves que pueden afectar muchísimo a la persona que lo sufre, pero también hablaba de los familiares. Es difícil hacer frente a este tipo de trastornos cuando de repente tu familiar, ¿no?, pues comienza a hacer cosas tan extrañas y no sabes cómo controlarlas. Es complicadísimo. Sí, es muy difícil. Actualmente en las unidades de psiquiatría de zona y en hospitales existen unidades de día de salud mental, que gracias a Dios pues se da un enfoque multidisciplinar donde interviene un médico psiquiatra, que en este caso, como tantos otros, es algo fundamental. La persona con este tipo de trastorno necesita medicación, una medicación que se tiene que plantear a muy largo plazo, si no en toda la vida, para poder contener lo que son los brotes y lo que son los trastornos. También intervienen trabajadores sociales y monitores y por supuesto también psicólogos, porque trabajar con la familia es fundamental, porque también es quitarle un poquito la ansiedad y la angustia de ver que su hijo, que su marido, que su familiar está haciendo cosas que no son las esperables, o sea, que nada tienen que ver con lo que normalmente se hace, ¿no? Los delirios típicos de, bueno, yo es que hablo con la Virgen María y Franco me ha saludado esta noche y he estado hablando con él, son un poco algunas de las más pintorescas, ¿no? Y en ese sentido la familia es fundamental, porque en la medida en que consigamos los psicólogos que las familias acepten lo que es la enfermedad, es en la medida que vamos a poder hacer que ellas estén mejor para volcarse más con este tipo de pacientes. ¿Y cómo podrían estos familiares pues detectar que está ocurriendo un problema de este tipo en un hijo, como dices, en su marido, en la mujer, en cualquier miembro de la familia? ¿Cómo podemos decir, oye, pues si ocurren cosas extrañas, igual está sufriendo este trastorno, hay que llevarlo a un especialista? Sí, para eso tendríamos que especificar un poquito mejor las bases, el origen de este trastorno. Casi todos, la mayor parte de los trastornos psicóticos tienen una predisposición genética, o sea, esto se sabe ya. Pero claro, tenemos que descartar también una intoxicación por drogas, que también suele degenerar en trastornos psicóticos de tipo paranoide. Tenemos que descartar también que dentro del sistema nervioso central, porque somos máquinas bioeléctricas y químicas, descartar que haya algún tipo de infección que esté alterando nuestra capacidad de procesamiento de la información. Tenemos que descartar la presencia de tumores cerebrales. Una vez que se ha descartado esto, pues podemos hablar ya de un tipo de trastorno psicótico per se. Durante toda la vida del paciente se van viendo cosas raras. Son personas que hacen cosas no demasiado pronunciadas, pero que no están dentro de la normalidad, de lo esperable. Es que el término normal no me gusta usarlo porque se asocia muchas veces con el término salud, y normal hay que atenderlo como lo más frecuente. Lo habitual, ¿no? Efectivamente, vale. Pues hay una vida de ciertas cosas extrañas, ciertas formas de... Un segundo, sí, Javier, porque me dicen los compañeros que hay algún problema con tu micro, así que lo vamos a intentar solucionar cuanto antes. De todas formas, pues con lo que ya nos está explicando, nos damos cuenta de que es un trastorno que afecta muchísimo a la persona, que pues puede alterar la vida familiar habitual. Javier, podemos continuar por donde íbamos. Decía pues eso, que él puede comenzar con ya cosas anómalas, ¿no? Sí. Desde años atrás, ¿no?, que se detecte este problema. Deja el trabajo de forma súbita, sin ninguna
explicación, se aísla en su habitación, hay un descuido en el aseo personal, hablas con él y tú notas que no es capaz de seguir una conversación racional, que te empieza a introducir cosas extrañas, varían de un tema a otro, te comentan temas que no tienen nada que ver con lo que está hablando. Cuando pasa eso, sí es bueno pensar, o si es bueno al menos acudir al médico de familia, que es la atención primaria quien debe decidir, previa evaluación diagnóstica, si le correspondería ir a la atención secundaria como un equipo de salud mental, o bien no, pero que cuando ocurre todo esto, descartando las cosas que sepamos que lo pueden provocar, sí deberíamos de acudir con nuestro familiar al médico. Aún así también debe ser complicado el dar ese paso, tanto por parte de la familia como por hacerle ver a la persona que está teniendo un problema, ¿no? Eso es lo más serio. Y hay otra cosa que se complica cuando el paciente está mejor. Y es que si no entendemos que tenemos un problema, jamás vamos a poner los medios para poder solucionarlo. Y la adherencia al tratamiento en estos pacientes es de suma importancia y no es fácil de conseguir. Cuando el paciente ve que está mejor, que ya no tiene ese nivel de ideas delirante, psicológicamente se encuentra mejor, sin tanta ansiedad, suelen abandonar el tratamiento y lógicamente vuelven a recaer y con bastante más virulencia. También es bueno trabajar esto con el paciente y con la familia a nivel psicológico, es fundamental. Hablando de ese tratamiento, ya nos decía que bueno, pues existe una serie de psicóticos, ¿no?, para mejorar el estado, ese trastorno en la persona, pero ¿en qué consiste realmente ese tratamiento? El tratamiento psiquiátrico consiste en una pauta de neurolépticos, de antipsicóticos, de si cursa con crisis depresiva, pues también habrá que mandar algún antidepresivo, ansiolíticos también, y en seguir el paciente la pauta y la familia tiene que asegurarse de que la está siguiendo. Luego, a nivel más psicológico, ese trabajo más secundario de apoyo al médico psiquiatra, que en este caso tendría que ser el psicólogo, es luchar contra los mitos. O sea, lo que creemos que es una psicosis, eso de que mi niño está loco, o sea, la palabra loco tenemos que descartarla. Yo creo que es una de las palabras más destructivas del vocabulario español, porque trae consigo una cantidad de significados tan falsos como dañinos y peligrosos. No existen locos, existen personas con problemas mentales, que hay que tratarlos. O sea, que se tratan, tienen curación y tienen compensación. Un psicótico puede hacer una vida normal. Pensemos en el premio Nobel de Economía, Paul Nash, era un enfermo psicótico paranoico de tipo esquizofrénico, y él era consciente de que lo que estaba viendo no existía. Sin embargo, gracias a la medicación aprendió a convivir con eso. O sea, que son personas que pueden llegar muy alto. El brote psicótico es, en su máxima virulencia, a mí me gusta compararlo con un mecano, ¿no? Tienes un mecano, cuando naces tienes una forma, y cada brote te va cambiando la forma de ese mecano, antes era circular, ahora es más cuadrado. El nuevo brote que te dé, si no tienes medicación, te quedas sin mecano. Sencillamente es así, se aniquila la personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Luchar contra los tópicos en estos casos es fundamental. Su hijo no está loco, su hijo tiene un problema que tiene solución, pero para que se dé esa solución tenemos que trabajar todos juntos, los profesionales de la psiquiatría, de la intervención social y de la psicología, junto con la familia. Es fundamental que eso lo entiendan y que durante un tiempo pues va a estar limitado, pero es que necesita ese tiempo para poder recuperarse. Como cualquier otro enfermo, ¿no? Sí. Todo el mundo necesita un tiempo para volver otra vez a su estado normal, habitual. También otro mito también que habría que descartar es el tema de la agresividad. Un psicótico esquizofrénico, por ejemplo, de tipo paranoide, mire usted, agrede porque él puede entender que es que le están persiguiendo, que es que hay demonios que quieren matarlo, y tú para él no eres Soraya, eres un demonio. O sea, eso tenemos que entenderlo.
bien medicado y bien llevado, los temas de agresividad no son tan frecuentes como la gente piensa. Eso es otro mito que habría que desterrar también. Un psicótico esquizofrénico es un enfermo que necesita ayuda, no es un asesino, ni es un delincuente. Antes se asociaba, hace muchos años, estos trastornos mentales que no se conocían demasiado bien como se conocen actualmente, con personas socialmente, potencialmente peligrosas, nada más lejos de la realidad. Son perfectamente recuperables y pueden llevar una vida normalizada. Igual es que muchas veces cuando no entendemos el por qué se cometen atrocidades, lo asignamos a eso, a que tiene un problema mental, pero no tiene por qué, ¿no? Como dice, la mayoría de los enfermos mentales pues no son agresivos, y si lo son, igual hay que buscarle una explicación y ver de dónde viene, ¿no? Efectivamente, un enfermo mental de estas características no saben lo que hacen, achacan sus acciones a otras cosas, otras personas saben lo que hacen, aunque no puedan evitarlo, hacen lo que hacen, pero saben que lo están haciendo. La persona con una psicosis desconoce esto, él está viviendo una realidad que es que lo están persiguiendo. Pongámonos en su lugar, o sea, si yo pienso que realmente me están persiguiendo, me están pidiendo el teléfono, me siguen hasta mi casa, han montado vigilancia con cámaras ocultas o con cámaras infrarrojas en mi casa, mi familia también está compinchada, eso es muy angustiante y eso él cree que es real. O sea, cuando él ve a la Virgen María o él ve que ahí existe su madre que murió hace 20 años, no es que él crea que exista, es que la está viendo. O sea, hemos de ponernos en el lugar de esta persona. Y si sabe que los muertos no tienen ese comportamiento, pues tú imagínate la sensación que tú puedes obtener si tú ves a un familiar muerto, que es que lo estás viendo. O sea, bioquímicamente, tu cerebro te está diciendo que ahí está tu madre, que murió hace 23 años. Es que hay que ser empáticos también con todas estas personas, porque es la única manera de que podamos ayudarlos. Pues me gustaría seguir hablando contigo, Javier, mucho tiempo más, pero no puede ser, se me acaba el tiempo, pero como siempre estás invitado a volver a Directo a la Tarde cada vez que quieras para explicarnos este o el tema que te apetezca. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti.